Cuando pensamos en florales de primavera, normalmente pensamos en cosas ligeras, resultonas, esas que son fáciles de digerir. Pero no todo es así. Hola, soy Ina y en este canal hablo de perfumes. Sea que busques uno nuevo o simplemente por entretención, espero que mi contenido te sea útil y te invito a suscribirte. Y aquí está. Este es mi querido Pleasures de Estée Lauder. Este perfume, bueno, este es el formato de 30 ml. Yo siempre que lo compro en este formato porque es el que suele estar en oferta. La botella grande me parece, bueno, anda por ahí con los precios de Chanel, Dior. Me parece un poco caro. Y la verdad es que yo con las botellas pequeñas, como tengo bastante perfume, colecciono, entonces prefiero botellas pequeñas, este formato me acomoda y suelo encontrarlo en oferta. Aquí en Chile esto debe andar en oferta en unos 30-40 dólares aproximadamente, el de 30 ml. En cuanto al aroma, ¿se alcanza a ver ahí algo? Parece que sí. Esto es, para mí, una delicia. Yo me enamoré de este perfume a la primera olfateada, hace ya un montón de años. Esto salió en el año 95, yo debo haberlo conocido por ahí por 98, 97. Desde ese minuto que lo he estado comprando cada cierto tiempo. Yo no puedo usar el mismo perfume todos los días y normalmente no repito botellas. Este es para mí, infaltable. Esto, lo que tiene de difícil, a ver, partamos por orden. Si hablamos de lo que dice la página oficial, la verdad es que la información está súper resumida. Menciona apenas una combinación fresca de flores después de la lluvia en primavera, brillante combinación floral de azucenas, peonías blancas y jazmín con esencia de baya roja. Pero si uno se va a la página de defragrantica.es, que suele haber bastante información ahí, menciona una cantidad de notas que es bastante larga. Pero me llamó la atención porque aquí habla de notas verdes, en la salida sobre todo. Y es ahí donde puede estar la dificultad para mucha gente de este perfume. Justamente porque esas notas verdes, que a mí, más que notas verdes, porque a mí me gustan esas notas verdes en la perfumería, pero más que notas verdes yo huelo como una especie de nota jabonosa muy punzante, pero que a la vez es muy rica, para mi olfato. Así que la dificultad está justamente en que eso mismo puede provocarle malestar a otras personas y puede ser lo que te espante del perfume. Porque la combinación de flores es una combinación muy rica, muy agradable, y si no estuviese esta nota punzante, a lo mejor sería uno de esos fáciles de llevar resultones que todo el mundo puede, que incluso podrías hasta regalar. Este bajo ninguna circunstancia lo recomendaría para eso. Tiene, como te decía, un montón de flores, es un floral, familia olfativa floral en toda regla, pero la verdad es que no es su característica principal. Para mi gusto es que no es para todos los olfatos. Lo que a mí me enamoró puede hacer que a ti te haga salir corriendo. La verdad es que a mí la nota de jabón no es una cosa que me guste demasiado. Yo a los perfumes jabonosos normalmente tengo que probarlos antes de comprar. En este caso no tengo idea por qué, pero yo desde que lo probé, este perfume me llamó muchísimo la atención y lo quise tener y no me aburrió nunca. Bueno, porque no lo uso todos los días obviamente, pero porque además esa nota de jabón es la que más me llama la atención, como no me habría imaginado jamás que me podría llamar. O sea, insisto, no me gusta el jabón, sin embargo aquí, este en particular, me gusta y muchísimo. Entonces es un aroma que yo disfruto mucho, pero que es un aroma complejo, como ya te dije antes, que no me canso de repetirlo porque en realidad no todo puede ser fácil en la vida y este no es de los perfumes fáciles.
mucho que los días estén cálidos y agradables. Hay días en que uno busca algo más complejo, más difícil, más de lo que a uno le gusta, porque algunos tenemos gustos complicados en perfumería. Las cosas ligeras, las cosas fáciles de llevar no son lo que más nos atrae. Y aquí este pequeño es de aquellos, de los complicados. En cuanto a similitudes, a mí me recordó en algún minuto al Tommy Hilfiger clásico, el de mujer, pero los he probado mano a mano y la verdad es que ese perfume vendría siendo la versión amable de este. Es decir, ese perfume no tiene esta nota punzante que está aquí, que puede ser no muy agradable. Por lo tanto, el Tommy vendría a ser un perfume que podrías incluso, si sabes que a la persona le gustan las flores, regalarlo sin ningún problema. Yo creo que difícilmente te haría quedar mal. Este no, este es un perfume que además es caro y puede ser una mala opción de compras ciegas. En cuanto al comportamiento, yo diría que alcanza a durar unas 4 horas como mucho, con una estela que sale más o menos fuerte pero va bajando rápidamente. Podrías en principio llenar una habitación, pero va a disminuir, al menos en mi piel, disminuye rápidamente y va desapareciendo hasta, como te digo, apenas llegar a las 4 horas y ya ahí yo al menos siento que debo reaplicarlo. Si su uso aguanta oficina, podría ser. Yo creo que en actividades diurnas y nocturnas de primavera va a andar fantástico. Lo he usado de día, de noche, sin ningún inconveniente y me lo han halagado también. Lo que sí, insisto, ahí hay que ver mucho cómo reacciona en tu piel, porque podría tener a lo mejor una estela más pesada y no ser tan agradable, insisto, por esta nota punzante que tiene. Así como puede resultarle difícil a una persona que lo está probando, también le puede resultar difícil a alguien que te huele en el trabajo o en un recinto cerrado. O sea, para actividades de ese tipo a lo mejor hay que ir con más cuidado. Pero en el resto de actividades, excepto cosas muy casuales, porque para mi gusto este es un floral bastante elegante, yo creo que anda muy bien. En cuanto al género, es un perfume que fue diseñado para mujeres, y no me imagino, podría ser a lo mejor por este tema de que es fresco, jabonoso, a lo mejor en algún hombre habría que probarlo y ver qué tal funciona, pero para mí es un floral femenino delicioso y creo que anda perfecto para cualquier mujer que le guste este tipo de aromas frescos, femeninos y de flores, por supuesto. Cargadísimo a las flores. ¿A quién se lo recomendaría yo? Definitivamente a una mujer con carácter. Independiente, como te decía, si lo vas a usar en oficina o no, eso depende mucho de cómo evolucione en tu piel y qué tan pesado se sienta. Yo creo que para cualquier mujer de carácter esto le va a funcionar perfecto. En una niña joven no, ni siquiera creo que le vaya a llamar la atención demasiado el olor, puede ser, pero yo lo veo para mujeres más sobre 25 30 años que se van a sentir muy cómodas, pero insisto, es un aroma que no es de los fáciles de usar, por lo tanto tiene que gustarte mucho y tiene que importarte poco la opinión del resto del mundo y ojalá trabajar en un entorno donde no molestes al resto. Y nuevamente te agradezco muchísimo si lograste llegar hasta aquí y te invito a suscribirte. Muchas gracias.